Bienvenida, gente, a Conversas y a lo loco. Un podcast conversacional para divertirnos juntas. ¡Aquí estamos, las feministas! Sí, amigas conversas, lo habéis adivinado. Hoy estamos aquí de nuevo, pero hemos dejado el magenta para hacer La Revolución Violeta. ¡Hola! Hola, hola a todas. Estamos aquí ensayando nuestras consignas para la próxima manifestación del 8M. Porque no podíamos dejar pasar esta efeméride, este día tan importante para estar con todas vosotras. Hemos hecho un paréntesis en nuestro podcast porque coinciden con las fechas del 8M para estar con este especial dedicado al Día de la Mujer. Claro, porque tiene que ser así, porque tenemos también una responsabilidad como feministas, como mujeres y ahora ya como personajes públicos. No, fuera de bromas, vamos a abordar el tema que nos parece muy interesante, pero no por ello tiene que ser un coñazo. No, esperemos que sea lo más entretenido, lo más ameno, en que también se pueda aprender alguna cosa dentro de lo poquitas cosas que sabemos nosotras, porque hablamos de todo, pero no sabemos de nada. Bueno, de casi nada, alguna cosa, pero tenemos eso, 50, tenemos una experiencia detrás que nos da la edad. Exacto. Que para algo tiene que servir, digo exacto, yo. Y queremos compartir todo esto pues con todas vosotras, queridas amigas, escuchantas y conversas. Exacto, así que nada, pues si estáis preparadas, os tenemos ya calentito un programa, bueno, pues creo que va a ser muy interesante. Por lo menos nosotros lo estamos preparando con mucha ilusión y vamos a ello. Muy bien, Ana, con J. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Hablando de las olas del feminismo, por ejemplo. Por ejemplo, de las 4, ¿no? 4 olas, sí. Ahora estamos en lo que se llama la cuarta ola, que es muy extensa, muy amplia, muy arrolladora. Viene el tsunami. Sí. Prepárate, patriarcado, que viene el tsunami. Prepárate. Bueno, pues nada, ya sabéis que a lo largo de la historia se cuentan como que ha habido 4 olas. La primera en el siglo XIX, que fue con el despertar de la conciencia de la mujer, del feminismo. Veníamos del siglo de las luces, que las luces eran para unos pocos, porque menudo siglo el XIX, en que sí, los derechos del hombre, el siglo de la razón, pero las mujeres nos han dejado en esa época totalmente marginadas y es más, recluidas. Fue cuando se nos recluyó en casa realmente y se nos impusieron unos cánones de honestidad, castidad, pureza, dedicación a la familia, abnegación. Y que eso ha sido muy difícil de quitar, ¿eh? Y incluso, sigue siendo. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en aquella época es verdad que estaba como más clara la discriminación porque era mucho más visible. Sí, pero al mismo tiempo estábamos mucho más invisibilizadas. Más difícil, claro, estamos mucho más invisibilizadas. Mucho más complejo. Ahora es más fácil, digamos así, porque tenemos más medios y bueno, podemos hablar más y podemos alzar la voz, pero está más invisible. Las situaciones esas que has descrito, no todo el mundo las ve y eso es lo peligroso. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el siglo XIX eso fue un siglo de los más intensos y extensos en cuanto a movimientos políticos, sociales. Pensamos, por ejemplo, el siglo XIX en España, que era un siglo que yo odiaba en historia, cuando tenía que estudiar historia. Por favor, que no me caiga el siglo XIX, ni el principio, ni la mitad, ni el final, porque mira que era un siglo denso. No quiero decir tacos, me he propuesto no decir tacos en este podcast, pero... ¿Pero por qué no? Pero si nos encanta blasfemar. Y voy a utilizar una palabra en mi cuerpo, era un coñazo. Eso sí que era un siglo coñazo. Que nosotras, un Kit Kat, utilizamos mucho la palabra coñazo, aunque
se esté intentando cambiar la forma del lenguaje y está bien, pero cuando una lo utiliza desde su punto de vista feminista y porque nos da la gana, Sí. pues creo que tiene que estar permitido y Tiene cada que estar uno permitido. Igual que cuando veo a una efectivamente. amiga mía muy amiga, le digo, qué cabronaza, ¿qué pasa? Pues me Exacto, gusta igual, decirlo y exactamente. no es para que lo tomen a mal. No, porque Ahora, que me estamos lo digan a mí, una persona que yo no conozca, eso es otra vamos, cosa, eso es otra eso es otra cosa, cosa. sí. Eso es como tú puedes hablar mal de tu hijo, pero que no hablen los demás. Exacto, Efectivamente. exacto. Bueno, pues decíamos, esa fue la primera ola con grandes mujeres que se replantearon la situación de la mujer, cómo salir de esa opresión que teníamos las mujeres en ese horrible siglo aquí de nuestra querida Galicia. Somos nosotros. Yo tengo que mencionar a dos grandes mujeres, por no mencionar a muchas más, porque las hay. Pues tenemos a Concepción Arenal, y tenemos, por ejemplo, a Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, que hablaba de la situación de cómo las mujeres pues eran internadas, eran menos valoradas. Fue cuando empezamos a ser menores de edad, que ya lo éramos, pero se nos empezaba a tratar como menores de edad, que dependíamos siempre de la tutela del hombre, para todo, del hombre o del Estado. Y de los maltratos, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán hablaba del hombre maltratador, tiene varios artículos hablando sobre esta lacra que Pues sí. nos lleva atormentando pues desde que la historia es Y alguien historia. se atrevió a verlo y a Ajá, decirlo. exacto. Luego tenemos lo que sería una segunda ola, que sería de finales, también podrían estar metidas en esta segunda ola. Bueno, la segunda ola se habla de finales del siglo XIX, principios del XX. Fue cuando ya la mujer empezó a reclamar otros derechos, aparte de los que ya venía reclamando, porque no se había solucionado nada, Nada. reclamando otros derechos como era el derecho al sufragio. Que teniendo el derecho al sufragio, a la capacidad de voto, pues también se nos reconocía otros derechos como a manejar nuestra propia economía. Y ahí pues ahí ya pues ya no éramos allí las sufragistas, las primeras feministas ya eran tildadas de locas, de amorales, inmorales, todo lo que veníamos arrastrando a lo largo de la historia, que ya éramos tildadas de brujas, malas, putas. Pues aquí todo eso agravado con el hecho de que las mujeres, utilizando los medios de la época, aprovechándose también de esa propaganda que utilizaba el patriarcado, que utilizaban los hombres, pues para difundir sus ideas y difundir la economía liberal patriarcal, esa y continuación de lo que era la revolución industrial, que dio después paso a todo lo que eran las fábricas, la explotación de los hombres, de las mujeres. Bueno, me estoy desviando. Pues esas sufragistas pues empezaron a utilizar lo que eran los medios de difusión de la época, y era un feminismo, no lo olvidemos, hermanas conversas y escuchantas, un feminismo violento. Que se tiraban debajo los caballos para llamar la atención. Que incluso pusieron bombas. Que no digo yo que haya que ponerlas ahora, pero que no olvidemos eso, de dónde venimos, ¿eh? Que había mucho sufrimiento detrás para llegar hasta ese punto. Por eso no hay que perder lo que se ha conseguido. Exacto. Porque ha sido una lucha encarnizada y lo dices bien. O sea que costó mucho en su momento. Costó mucho, que costó mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, muchas vidas, y que estamos viendo en la actualidad que muchos derechos que han costado eso, sangre, sudor y lágrimas, como decía el otro, bueno, no hablemos de ese personaje que tampoco es muy de mi agrado, bueno, pues que costó mucho, pues no perdamos de vista que lo mismo que llevó siglos conquistar muchos derechos, se pueden perder
en un abrir y cerrar de ojos. Y que son derechos que se han conquistado relativamente hace poco, que lo comentábamos. O sea, que no son de hace un siglo, no. Fueron, o sea, de antes de ayer. Exactamente, antes de ayer. Sí, o sea, las nuevas generaciones se tienen que dar cuenta que esto no se ha nacido ya con esto adquirido. No venía de serie. No. Ha sido un extra que ha costado mucho. Nosotros somos mujeres de 50 años y yo recuerdo a la época de mi madre. Recuerdo en el 75, 76, que debía tener yo 7, 8, 9 años, que empezaba a ver en televisión, a verse anuncios como: mujer, este es tu banco. ¿Por qué había esos anuncios? Porque hasta ese momento mujeres como mi madre no podían tener su cartilla de ahorros, no podían irse a visitar el extranjero sin permiso del marido, ni comprar un piso, ni disponer de su propia herencia. Tenían su herencia, sí, pero si querían vender cualquier propiedad, tenían que pedirle permiso al marido. Exactamente. O sea que estábamos como en la época de los romanos, dependiendo del pater familias. Sí, sí. Y bueno, la época tú dices eso, de la infancia, pues muchísimas cosas. O sea, que ahora las ves y dices, madre mía, aparte de todos los derechos que ahora tenemos y que antes no teníamos, pues también la educación que había era totalmente, o sea, heredada de la época anterior. O sea, a pesar de que se consiguieron cosas, estaba una cultura tan enraizada y tan machacada y tan metida en la gente que ha costado muchísimo quitársela de en medio. Sí, yo tuve la suerte yo estudié en colegios públicos toda mi vida y tuve la suerte de dar con profesoras pues que te abrían, no digo que te abrían los ojos, pero sí que te decían que tú podías hacer todo lo que te propusieses. Y se lo decían a las alumnas también, no solo a los alumnos, que esos ya venían con eso puesto ya de serie. Pero a nosotras nos inculcaban ese sentido de que podíamos hacer todo lo que quisiéramos, lo que nos propusiésemos. Si queríamos ser profesoras, médicos, médicas, todo, científicas, podíamos. O sea, tuve esa suerte, ¿no?, de tener esas profesoras como referente. Ahora, lo que me doy cuenta es que todos los referentes que nos venían en los libros de texto eran hombres. No había ni pizca ni una línea de todas esas mujeres. No. Ni una. Yo no sé aquí en Galicia, porque yo estudié en Salamanca. Pero yo te digo, en Salamanca no teníamos ni idea de ninguna de estas mujeres, ni de Clara Campoamor, ni de ninguna de estas, nada, de cero. No. Y eran todos referentes masculinos. Y la historia era todas referentes masculinas. El arte era todo referentes masculinos. Todo. O sea que en cierta manera tenías una educación que era marcadamente masculina. Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Yo lo veo en los libros de textos de mis hijos y tal, ha cambiado, pero todavía necesita cambiarse muchísimo más. Sí, porque cogemos los libros de texto. ¿Cuántas escritoras figuran en la historia de la literatura? Muy pocas. ¿Qué referentes hay que tienen ellos? Muy pocos. Sí, eso es así. Yo recuerdo en mi época de literatura, el único referentes femeninos era o te hablaban de Rosalía de Castro, pero no pero era con una lectura de espíritu maternal, que era lo que te vendía. No ibas más allá de ver que era una persona que por primera vez le daba voz a las mujeres en su literatura, y luego pues otros autores que podía ser, por ejemplo, Fernán Caballero, del siglo XIX, cuando estudiabas el romanticismo. Y bueno, una chica de 16 años que lea a Fernán Caballero, que por encima se cambiaba el nombre, y leyese sus novelas como La Gaviota, es que aquello era infumable, lo siento, pero es que la literatura del realismo del siglo XIX, para una persona que ya viene con una cultura más o menos audiovisual, aquello era pues nosotros terrible. Yo estudié en un colegio religioso, primero en un colegio público, pero bueno, después, o sea, cuando ya tenía 10 años, 11, cuando ya empiezas a ser un poco más tal, estuve en un colegio religioso. Y allí, o sea, mujeres, Santa Teresa de Jesús, es el referente literario. O sea, escribía bien, Sí, pero bueno, era su relación
con Dios, Con Dios, un bueno. poco, a ver, Ujú. en fin. Que bueno, que hay que reivindicar esa Sí, figura, sí, ¿eh? sí, pero que bueno, Sí, que te pero que quiero era el decir único referente que porque tenía había muchas esa connotación escritoras. religiosa y se Sí, permitía. No exacto. se la ninguneaba ni se la No, invisibilizaba, precisamente porque era una figura era una santa. era una santa y bueno, allí en Castilla y León, pues claro, Mm, tiene mm, mucho tal, en claro. Ávila, en Alba de Tormes, etcétera, entonces por eso. Mm, Pero bueno, no lo recuerdo, no mm, recuerdo ningún referente ujú, femenino. Sí que es verdad que yo noté un cambio muy grande cuando llegó la democracia y con la llegada del socialismo, pues sí ujú, que noté un cambio en el colegio. Un cambio primero, bueno, porque se hicieron mixtos los colegios y luego después porque se introdujo una asignatura, o sea, se obligaba por ley a hablar de sexualidad. Y era la primera vez que se hablaba de eso en ciencias naturales, que hasta ese momento, o sea, no teníamos ni idea de nada. ujú. Y también se hicieron orientaciones, o estaba el orientador, el psicólogo que te hacía test, que, bueno, Ay, esos hay test. esos test, tengo Esos test. la anécdota que te Sí, conté, sí, comenta la anécdota. que Que bueno, tu ya anécdota es muy buena que es con los buena, test. sí, porque nos hicieron un test de personalidad y de, bueno, también de cociente intelectual, etcétera. Y entonces yo pues nunca había tenido problemas en el colegio con nada, o sea, una chica normal, vamos, bien, armaba las mías, pero vamos, nunca tal. Y la única vez que, bueno, pues que me llaman a mis padres, la SOR, eh, con una carta que tienen que venir tus padres a una tutoría, y yo no sabía qué había hecho, porque realmente es que no había hecho nada. Y estaba pues súper nerviosa. Mi madre todo el día diciéndome, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo le decía, te juro que no hice nada, Has que no, suspendido todo. que no, que no, que yo Has reventado aprobaba. una clase. No, no, no. Le has prendido fuego a tu Pues, pupitre. pues algo así, digo, algo ha pasado y yo no me he enterado. Entonces, pues además fueron mis padres, los dos, y recuerdo entrar en el despacho, que estaba la madre superiora, estaba el orientador y estaban mis padres y yo. Y entonces empieza a decir el psicólogo que, bueno, les hemos llamado porque creemos que su hija tiene un problema de sexualidad. Entonces mi cara era un poema y ¿Qué años tenías? pues tenía, pues iba a octavo de GB, Ujú. no me acuerdo ahora 12 o 12 añitos. años. 12, 13, 14. Sí, Sí, una por ahí. cosa así. Y entonces mi madre se gira y me mira con los ojos de dos puñales. Digo, pero yo es que no sabía dónde Es un problema meterme. de sexualidad. ¿Qué has hecho? Claro, porque Loca. es un tema que además No es se tabú y tocaba, no se claro. No se tocaba y tocaba. tal. Y Eso, la entonces, palabra sexualidad, me imagino que le dio a dar un síncope al oír claro, esa palabra. claro. Y digo, ay, se pensaría que me habían pillado con un chico o alguna cosa así, no sé. Entonces me pregunta, ¿a ti qué te gustan, los chicos o las chicas? Y yo digo, a mí los chicos. Bueno, aquello, yo de verdad estaba pasándolo fatal, pero fatal, y mis padres todavía Pero peor. ¿cómo le puede preguntar a una niña de 12, 13, 14 años si le gustaban los chicos o las chicas y qué les importaba? Pues que tenía un problema, y el El problema problema sexual era, eres una bicicleta. claro, el problema todo, ya mi madre nerviosa preguntando que qué es lo que pasaba, que me pasaba, y era porque en uno de los test, pues una de las preguntas era si hubieras vuelto a nacer, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Chica o chico? Y entonces yo puse chico. Y claro, pues ahí vino toda la movida pensando que, bueno, pues que a lo mejor me sentía Bueno, niño y había nacido en cuerpo de niña, cosa que, a ver, para ser la época no me parece mal que el ujú, orientador lo mira, viera y el orientador llamara, que sería un psicólogo, sí, pero es me un imagino la psicólogo. cara de las monjas cuando el Claro, orientador se claro, lo... claro, claro. Debía haber un revuelo Un revuelo un revuelo de... de hábitos corriendo por el O colegio de sea, arriba para abajo. fue una Ana con cosa... J, Ana con Sí. J. Y entonces, claro, cuando me dicen eso y me preguntan por qué contesté eso, le dije, pues no, yo no es que esté incómoda con mi cuerpo ni nada por el estilo, digo, pero claro,
yo digo, veo en mi casa y a mí me gustaría después de comer sentarme como mis hermanos y no tener que fregar los platos, mi hermana y yo como mis hermanos. Digo, y me gustaría los domingos ponerme un chándal y no un vestido de lazo que no me puedo ni mover, o ir a jugar al fútbol y no puedo. Digo, simplemente es por eso, no por otra cosa. Digo, estoy contenta con ser mujer, me gustan los chicos, no tengo ningún problema. Es que ahí has dado con una de las claves del patriarcado. Somos mujeres, pero no tontas. Exacto. También queremos lo mismo que tienen ellos, sus privilegios. Exacto. Eso lo ha descubierto una niña de 13 años. Claro. En la época del posfranquismo. La reunión se terminó con un puff de alivio de mis padres y diciendo, te voy a matar cuando llegue a casa. La que nos has hecho pasar. Hija, bueno, pues es que es lo que opinaba y es así, o sea, y eso es una muestra de que lo que dices tú, que tontos no somos. Claro. Que algo estaba mal y había que cambiarlo. Claro. Pues seguimos. Nos quedamos en la segunda ola. Vamos por la tercera, siglo XX, más o menos años 60, por ahí, hasta el final del siglo XX, la revolución sexual. Por fin las mujeres podían decidir sobre sus cuerpos, teóricamente. Podían decidir en cuanto a el control de la natalidad, cuándo querían ser madres. Fue una auténtica revolución que, como siempre, a España en este mundo, que nosotros tuvimos una infancia de blanco y negro, pues llegó tarde. Tarde, mal y arrastras. Nosotros somos de familias de... Lo normal eran 3, 4 hijos. Esa era la familia españolita de la época. Bueno, pues nada, la tercera ola pues fue, digamos, ya se empezó a ver otro tipo de discurso, ya hubo autoras con precedentes como Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, y se empezó a investigar sobre el papel de la mujer como sujeto también, sujeto en el arte, sujeto en todo tipo de manifestaciones artísticas, de pensamiento. O sea, eso fue importantísimo. Ahí sí que hay que reconocer la labor de las mujeres investigadoras de toda esa época. Se investigó sobre el sexo, se investigó sobre nuestro papel en la sociedad, se investigó sobre la representación de la mujer, sobre lo que era la mirada, o sea, se invirtió la mirada, ¿no? Si estábamos estudiando el arte y estudiando la música, estudiando el cine de underground también, pues siempre era a través de la mirada del hombre, la mirada masculina, la mirada del patriarcado que nos que interpretaba y decía cómo teníamos que ser, tanto si teníamos que ser puritanas como si teníamos que ser liberales. La mujer se tiene que acostar con todos, no se tiene que acostar con ninguno, tal. No, pues esto, mira, pues fueron las compañeras, las mujeres de esa época, las que dijeron, no, bueno, vamos a ver todo esto desde un punto de vista de nosotras mismas. Nosotros nos vamos a ver y vamos a ser también sujetos. Hombre, es que ya está bien de hablar de cosas que no conoces. Por otra parte, quiero decir que conoces desde fuera, porque estás hablando desde una perspectiva de lo que tiene que hacer otra persona que la conoces por referencia. Y basta de interpretar el mundo desde ojos masculinos, porque nosotros también nos poníamos esa careta de hombre para interpretar el mundo. Y eso todavía pasa en algunos casos. Pasa mucho, pasa mucho. Porque el tema del techo de cristal, de las mujeres poderosas y empoderadas y tal, ahora mismo estamos en un momento en el que es el modelo masculino. Sí, totalmente. Yo creo que es un error, o sea, es decir, el que tener que una mujer llegar a un puesto de responsabilidad
bajo un modelo de hombre, adoptando los roles del hombre, efectivamente, su modo de pensar. Exactamente, su forma de pensar, incluso su estilo de vestir, aunque sea, chaqueta. Efectivamente, esa forma regia, esa forma de dirigirse a los demás, de ambición, ¿no? De un modelo que yo creo que no es el que nos representa, creo. Es que no tengo por qué adoptar el modelo de un hombre para llegar arriba. Yo reivindico mi derecho a estar en la esfera de poder que me corresponda por méritos o por no méritos también. Exacto. Porque también, o sea, ¿por qué tenemos que demostrar siempre los méritos para estar arriba? Lo demuestra un hombre. No. A un hombre se le cuestiona, mira, está en el consejo de administración porque estudió esto, lo otro. No, ya se le da por sentado que tiene unos conocimientos para estar ahí. Bueno. Pero una mujer tiene que demostrar su currículum, su valía, que puede estar por encima del hombre. O sea, pues que no, por Dios, no. Sí, y luego, claro, tienes que ver los ejemplos de mujeres que han estado en el poder. Qué imagen, ¿no? Qué imagen han dado de mujer de hierro. La dama de hierro. Thatcher, Angela Merkel. Mira, te quería, al hilo de esto, un libro, pero ya tiene unos añitos, que es del año 2018, que es de Mary Beard, que es una especialista en historia clásica de Cambridge, que tiene un libro que a mí me gustó mucho porque aborda todo esto, ¿no? Que se llama Mujeres y Poder. Entonces habla de la representación de la mujer y el poder a lo largo de toda la historia, desde los mitos clásicos hasta la actualidad, y se fija en un modelo que tiene muy presente su país, de Margaret Thatcher. ¿Qué hizo esta mujer para llegar al poder? Bueno, aparte de muchas otras cosas, bueno, es una tía con su carrera, con su familia, con su estatus social, pero tuvo que ir a clases con un foniatra para cambiar la voz. ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada a que la voz del poder sea una voz masculina, exacto. Una voz grave, una voz que se imponga, que manifieste fuerza. Entonces, claro, a las mujeres que nos toca tener una voz más aguda, que está asociada al histerismo. No seas histérica, no te comportes como una histérica. ¿Por qué gritas? ¿Por qué chillas? Y a la debilidad, porque es un poco infantil. Claro. Siempre bajo la tutela del hombre. Ellos tienen que darnos su placet para que lleguemos a estar codo a codo con ellos. Entonces tienes que cambiar tu voz, tienes que imponerte, tienes que ser tan hijo de puta como él. Dios, exactamente. Pues yo reivindico la voz chihuahua como la mía. Aunque no sé si me veo dando órdenes, que sí, que soy muy mandona, pero claro, es lo que dices tú, que la imagen que tenemos de poder y de tal, de momento no la hemos cambiado. No. Y ahora fijémonos en todas las políticas también que han llegado, que desenvuelven o que tienen un papel importante dentro de la política mundial. Angela Merkel, ¿cómo vestía? Pues igual. Con su traje chaqueta. Para no es que también es otra. Que para no desviar la atención. Para no desviar la atención. Y el problema no está en ellas, está en quien lo mira. En la mirada masculina, que está juzgando a esas mujeres que han llegado al poder y que están teóricamente en un lugar que no les corresponde. Efectivamente, es así. No juzgan sus políticas, juzgan que esté ahí. Que yo no comparto para nada las políticas que hizo. Bueno, Dios me libre, ya sabes cómo soy, vamos. Eso te iba a decir, que vamos. No compartir la política de Margaret Thatcher con todo lo que hizo en su país y fuera. Compartir la política de Angela Merkel, que no la estamos sufriendo, con aquel austericidio que... Pero bueno, eso es al margen. O sea, quiero decir, eso es al margen de ideologías. Sí, por eso, de ideologías. Sino pero bueno, toda mi solidaridad con todas las compañeras. Sean Angela Merkel o no. Pues sí. Tenemos, a ver, es verdad que cada vez hay más mujeres que pues lo vemos en España, en partidos políticos y demás. Pero cómo se nos juzgan, Pero sí, se juzgan que mucho. Puedes estar de acuerdo no con su ideología o con las políticas que está llevando a cabo, pero a todas las mujeres, sean de derechas, de centro, de izquierdas, que siempre se la están cuestionando y juzgando por el mero hecho de ser mujer. Y lo peor de todo, lo comentábamos antes, es que nosotras mismas somos las que más nos criticamos. O sea, una parte de las mujeres, no todas. Pero hay una parte de mujeres machistas
que es el peor problema que hay, porque si no hay unidad entre todas las mujeres y no son todas capaces de ver esta situación, es que hay un problema. Porque si dentro de tu propio equipo hay alguien que tira para atrás, estamos perdidos. Y ese creo que es un grave problema que hay que acabar. O sea, yo lo noto bueno, y tú lo habrás visto también en esta nueva época de nuevos partidos ultraconservadores. La imagen que da la mujer es una marcha para atrás y criticar lo que dices tú, no lo que las otras mujeres de otra ideología proponen, sino si llevan sujetador o no, si etcétera, etcétera. O sea, comentarios de este tipo cómo van vestidas, cómo no. Exactamente, si tienen pero es una ojeras cosa que llevamos mucho tiempo padeciendo, si salen de noche, si van de fiestas o si van a una reunión internacional, cómo va vestida, no va vestida, no se libra ni la realeza. Bueno, no se libra ni la realeza. Yo ahí me parece bien. Yo soy conversa y a lo loco. Yo soy conversa y a lo loco. Jóvenes y jóvenes. Sí. Tenéis toda la información a vuestro alcance. Es cierto que a lo mejor con esta sobreinformación estamos más desinformados que nunca, pero bueno, que tenéis acceso a muchas cosas. Y yo os recomiendo que hagáis un ejercicio que os puede divertir mucho, que es buscar anuncios antiguos. Son buenísimos. Son buenísimos. Entonces, para que veáis cómo la publicidad puede manipularte. Bueno, también no es que te manipule, también es el reflejo de la propia sociedad, ¿eh? Sí, También claro. hay que decirlo. Sí, claro. Aunque hay anuncios que telita. Que bueno, pero de los perfumes, por ejemplo, no es un reflejo de la sociedad, precisamente. Madre mía. Porque hay anuncios de... Sí, pero no vamos a echar tampoco la culpa a los publicistas. Bueno, porque es aún vi hoy un anuncio que era de una colonia de hombre que era Black and White o algo así, no me acuerdo, era mi memoria de pez, pero decía el perfume, ¿cómo era la frase? Era muy buena. Para el hombre violento dulcemente, la violencia más dulce del hombre, o algo así. Mira. Lo tengo que buscar y os lo tengo que decir o lo pongo en las notas para que busquéis, pero para que os deis cuenta de que a lo mejor el patriarcado, como es muy listo, tiene sus zarpitas metidas en todos los lados, os está metiendo y creyendo que es normal o que puede ser la normalidad, ciertas cosas que tú las piensas fríamente, a lo mejor te las estás viendo por televisión, en las plataformas, en las redes, y como hay mucha información, la vas pasando así muy rápido, haciendo scroll todo el tiempo, pues te pasa inadvertida. Pero si te paras, te fijas fríamente en algunas cosas, dices, la ideología patriarcal que me están metiendo aquí, así a lo tonto y sin yo darme cuenta. O sea que estar atentos. Y luego que, bueno, pues que ahora hay una imagen de que ser feminista es no depilarse los sobacos. Bueno, pues ser feminista es tener la libertad de depilártelos o no. Simple y llanamente. O sea, no significa ni que todas no lleven sujetador, ni que no se depilen, ni que no tal, sino simplemente que cada una decida lo que quiere hacer. Mientras vayas limpia y orea, pues ya está. O sea, igual que los hombres tienen la libertad de depilarse todo el cuerpo o no depilarse, lo que por cierto me parece horrible, o sea, lo siento, si hay alguna por ahí que tenía alguna fantasía conmigo, si está depilado completamente, que no la tenga. Claro, a mí tampoco me gusta, pero yo creo que también... Porque, vamos, es que es la infantilización de los cuerpos. Bueno, pero creo yo, me parece una infantilización de los cuerpos. Yo creo que estamos Hay también... que tener pelos donde hay que tenerlos. Sí, yo estoy contigo, pero... Ahora que lo haga, vamos, que me parece muy bien, que si quieren pero hacerlo, yo creo que eso también tiene que ver con nuestra educación de... No, a mí me parece... No, es que a mí me parece, aparte de una infantilización, que vamos hacia una sociedad infantilizada, me parece una infantilización de los cuerpos y también me parece
que el patriarcado, visto que muchas mujeres se rebelan contra esa situación de tener que depilarse, de tener que estar pulcras en su intimidad, digámoslo así, pues le están vendiendo el mismo cuento a los hombres. O sea, vamos a capitalizar esto, porque el patriarcado y la sociedad capitalista es muy lista. O sea, cualquier cosa que se sale de la norma es capaz de absorberlo. Absorbió los movimientos contraculturales, intenta absorber el feminismo, intenta absorber también, bueno, todo. Intenta absorber todo. Entonces, mira, tenemos aquí una clientela que todavía no se ha prestado a pasar por el láser. Pues vamos a decir que esto, lo que antes, hace una década, se llamaba el metrosexual, pues ahora es un hombre, pues mira, como tiene que ser, sin pelos en el pecho, sin pelos ahí abajo. Pues hija, pues con el calorcito que dan en invierno, vamos, yo no le veo más que ventajas. Y ya está. Es que tenemos 50 años. A mí se me presenta un maromo, por muy guapo que esté, y se me planta así desnudo, sin un pelo en todo el cuerpo, digo, es que parece que estoy con mi hijo. Es que parece que estás vamos. con el David de Miguel Ángel. El David Miguel Ángel, bueno, el David Miguel Ángel no estaría conmigo. Y me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y tú qué sabes? No sabe, o sea, de todas formas, nosotros tenemos más un modelo de mujer de esa época que de ahora. O sea, tenemos unos cánones más de Rembrandt, más de Rembrandt que de Miguel Ángel. Rubens. De Rubens. Totalmente. O sea, pero bueno, son cánones de belleza. Lo bueno, que mira, como nunca hemos tenido línea, no tenemos que conservarla. Es una frase que digo yo mucho, para cuando me pregunten. Yo no la tengo que conservar por eso. Es que yo no tengo ni por qué contestar. ¿Eh? Yo no tengo ni por qué contestar. No, si no te preguntan, yo la digo porque sí, porque yo hablo siempre cuando me da la gana, sin que nadie me pregunte. Así suelo meter bastante la pata. A ver, estamos en nuestro cuarto propio. ¿Sí? Y entonces, pues cuando una está en su cuarto propio, dice lo que le viene en gana. Y pues ya está, pues decimos lo que nos parece. Sí. Que seguramente meteremos la pata, bueno, pues sí, claro. Pues sí. Pero bueno, las opiniones son las opiniones. Luego después... Las opiniones son libres. Los sí, hechos son gratuitas. sagrados. Libres y gratuitas, de y momento. los hechos son sagrados. Fue lo que me enseñaron. Amigas conversas. Pues sí. Os estamos dando opiniones y chapa. hechos. Hoy es la chapa feminista, pero bueno, yo creo que está bien, que conviene que la gente sepa que no solamente es el 8M, o sea, y que si existe un 8M, por algo será. A ver, que son estereotipos también, sí. pero las cosas como son, igual que a nosotras nos dicen muchas cosas que no son generalizadas, pero sí. Es verdad que habrá mujeres que conduzcan bien y mujeres que conduzcan mal, y como todo en la vida. Pero a nosotros se nos cuestiona, mujer tienes que ser todo el tiempo. Pues también hay cosas de los hombres que son así. O sea, o que nosotras también pensamos, que a lo mejor es lo mismo, que no es real, que habrá hombres para todo, pero en general mi experiencia... Pero es porque están educados en el patriarcado. Pues sí, y la tolerancia al dolor es mucho, mucho menor que la nuestra. Yo lo creo, así lo creo. ¿Cómo se hacen los mártires además? Sí. Tuvo un cólico y además, niño, porque... Tengo un parto. Exacto, porque a la vista está... que porque somos nosotras las que parimos, porque eso en un hombre no es imposible. Parimos y queremos decidir. Eso. Que se lo metan en la cabeza algunos que yo me sé. Efectivamente, que es así. Que ahora van de feministas. Soy, sí, la mujer. Ay, bueno, esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Para la segunda parte. Para la segunda parte. Ahora vamos a hacer un Kit Kat, como siempre. Como siempre. Y os dejamos con unos maravillosos consejos de nuestras amigas escuchantes. Muy bien. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad ha sido injusto con su compañera.
Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, Olimpia de Gush. Las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de la razón, en lugar de ser las modestas esclavas de la opinión. Mary Wollstonecraft. ¿Cómo hay dos criterios? Uno aplicable al mal que hacen a las mujeres y otro al que pueden hacerse los hombres entre sí. La razón de esto es la supuesta inferioridad de la mujer. Nada puede ser mutuo entre los que no se creen iguales. Concepción Arenal. La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Emilia Pardo Bazán. Toda opresión crea un estado de guerra, y esta no es una excepción. Simone de Beauvoir. La dulce violencia de un perfume de hombre. Dracar Noir, de Guy Laroche. Bueno, lo prometido era deuda. Ahí está el anuncio en cuestión. Impresionante. La dulce violencia, madre mía, como si hubiera una violencia dulce, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso no es de hace mucho. No, es de los años de nuestra adolescencia, de los años 80. O sea, para nosotros de hace 2 días. Hace 2 días, porque seguimos siendo unas adolescentes. Exactamente. Fondo y el cuerpo no nos sigue a nuestra mente, pero no sé en qué momento se ha ido evolucionando sin... Esto me recuerda a Las chicas de oro, Total. Sicilia, Sí, 1939. Una mujer de pechos turgentes. Pues esto es Vigo, años 80. Una jovencita de cuerpo turgente y hombreras de espanto, de infarto. Sí, qué bueno que se vuelven a llevar porque todo vuelve. Esperemos que lo del anuncio no. Eso es lo que hay que parar, que es un asunto serio. Y que vemos que sigue, que ya está. Que sigue y no solo sigue, sino que va incluso a peor. O sea, llevamos un año terrorífico. Y ahí están las compañeras que ya no están, por las que saldremos el 8 de marzo también a la calle a manifestarnos, porque basta ya es... Sí, es un problema serio que además creo firmemente que nunca se va a poder solucionar hasta que la gente no se dé cuenta realmente de lo que pasa. O sea, de que seamos conscientes de que es un problema y de que tiene que salir de nosotros, porque por muchas leyes que hagas y por muchas normas que pongas, si no hay conciencia de que eso está mal y que eso no puede pasar... Y si no se quitan desde la educación también ciertas actitudes y ciertas maneras de pensar que son dañinas, pues no se va a poder evitar esto. Siempre que haya personas, hombres, que crean que la mujer es de su propiedad, esto no se va a erradicar. O sea, tenemos que tener conciencia de que las cosas se tienen que hacer porque realmente hay que hacerlas porque está mal. Somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y eso está mal. Y no somos propiedad de nadie. Efectivamente. Ni nadie nos tiene que dar lecciones de nada. No somos... ni las hijas, ni las princesitas, ni las tontas del bote a las que le tienen que decir cómo tienen que vivir su vida. Efectivamente. Estés o no estés con otra persona. Y ahí también entra el tema de las relaciones tóxicas, que, bueno, hablando con expertos, porque nosotros por nuestra profesión pues hablamos con mucha gente, sobre todo cuando se acerca pues el 25N o el 8 de marzo, y bueno, con frecuencia, porque es un tema que tratamos bastante. Y la pregunta yo siempre hago la misma: ¿cómo puede ser que ahora, en estos tiempos que corren, que la gente tiene tanta información, que hay leyes, que hay especialización, que hay medidas, que hay de todo, sigan pasando estos casos?
Y entonces dicen, pues sí, efectivamente, o sea, siguen pasando, porque hay una serie de cosas que están, una serie de cultura que sigue ahí enraizada, que está normalizada, que no la vemos, que es más invisible, lo que hablábamos antes, y que al final se normaliza, y cuando se normaliza evoluciona hacia una zona peligrosa que puede acabar pues como está acabando desgraciadamente, porque cada mes, por desgracia, tenemos que contabilizar una víctima mortal y basta ya. Sí, y hay que pensar que también que detrás de cada víctima mortal no solo hay un acto puntual de que un hombre ha matado a una mujer, es que detrás de esa víctima mortal pues hay una historia de auténtico terror que ha durado meses, años, de una víctima conviviendo con su verdugo o tratando con su verdugo, y eso es algo que no se puede consentir, no se puede llegar hasta ese punto. Efectivamente, y que todavía hay un problema que existe y que persiste, y es que no se acaba todavía de creer a la mujer en muchas ocasiones. Y hay una oleada de un discurso nuevo de que hay muchas denuncias falsas, de que pues la gente denuncia violencia de género para agilizar los trámites, por ejemplo, de un divorcio, para conseguir la pensión o las ayudas o tal. Yo no digo que pueda haber denuncias falsas, pero me niego a pensar que sea la generalidad. No, me niego a pensar. Para nada. Porque solamente el mal trago de tener que pasar por una serie por un proceso desde el principio hasta el final duro, vamos, yo creo que no compensa. Ahí ves también una actitud del patriarcado, ¿no? Que a nosotras se nos presupone que tenemos que ser todas buenas, santas. Estamos en lo mismo. Como si no hubiera excepcionalidades también en los hombres, que puede haber un caso entre ¿cuántos? Yo que sé. Porque hay estadísticas, o sea, que no me las tergiversen tampoco. Porque hay un caso falso, ya no se tiene que legislar sobre este tema. No. Y aparte el problema que se están encontrando muchas mujeres, y eso es real y es así, lo que pasa que no se habla y no se cuenta porque, bueno, pues porque yo lo entiendo, hay un sistema judicial donde hay mucha gente que tiene que trabajar todos los días y que a lo mejor pues luego no le compensa el poder dar la cara y decirlo, pero es así, que hay muchas mujeres que ya no denuncian porque no se las cree, porque se archivan sus denuncias, llegan al juzgado y acaban archivándose. Y bueno, pues claro, si encima de que estás sufriendo y encima de que te está pasando das el paso de la denuncia y después toda la normativa existente no se cumple, ¿para qué vale? O sea, estamos asistiendo ahora mismo a una situación en la que realmente, lo hemos hablado Rosé Conce y yo en numerosas ocasiones, que nos da la sensación de que a las víctimas no les interesan a nadie. Lo que está ocurriendo ahora es una vergüenza, ¿no? Cuando ves, sobre todo, cuando hablas de las estadísticas o hay un caso nuevo, un desgraciado caso de asesinato, siempre se dice, tal víctima no tenía denuncias previas o no había realizado denuncias previas. ¿Y las que han realizado denuncias previas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, han muerto pero han denunciado. Guay. No. O sea, hay que ver ¿por qué no denuncia la víctima que no ha denunciado? Que muchas veces es porque sabe que en muchos casos el presentar una denuncia supone también su sentencia de muerte. Y luego por ver por qué las que han denunciado han caído en manos de su asesino. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Se está investigando sobre eso, se está tratando y estudiando eso. Porque está fallando mucho, porque hay mucha normativa ahora mismo que, bueno, íbamos a tratar el tema de la ley del solo sí es sí, que está ahora muy candente y que creo que es un tema importante. Hay muchas normas que se han aprobado, hay leyes para proteger a la víctima, las hay, pero no se están cumpliendo. Hay muchas leyes en España que no se están cumpliendo, que no se ejecutan.
Entonces, a mí lo que me sorprende con todo el revuelo que se ha formado político con el tema de esta ley, que ahora ya es polémica ley, pues es el tema de que se está sacando un rédito político de una cosa que es muy seria realmente, y de que es lo que decíamos antes, que a mí la sensación que me da es que a nadie le interesa realmente las víctimas. Unos han creado una ley que era necesaria, o sea, quiero decir, el sentido de esa ley y que la hemos reivindicado las mujeres en la calle. Exactamente, era necesario, se ha reivindicado en la calle, y el sentido de esa ley estaba bien hecho. Que se ha ejecutado fatal, eso también es verdad, se ha ejecutado fatal y hay que decirlo, perfecto. Pero unos por premura, quizá por sacar rédito, decir la he aprobado y la he sacado adelante, y otros por criticar las consecuencias negativas que está teniendo, el caso es que ha habido un rifirrafe que con otras normativas que se han puesto en marcha y que no se ejecutan, no está pasando. Y, por ejemplo, hablamos del Estatuto de la Víctima, que es una normativa que se aprobó en 2015. En 2015 y estamos en 2023. Y muchas veces no se cumple. Hace nada, salía el caso de una mujer que su violador pues salía por un permiso, ¿vale? La mujer tenía miedo. Su maltratador salía de permiso y ella tenía miedo porque nadie le había avisado de que salía de permiso. Y él, antes de entrar en prisión, le dijo: si voy a prisión, el primer día que tenga un permiso voy a ir a por ti y te voy a matar. Esta mujer salía en redes sociales diciendo que tenía miedo, que no le habían avisado, cuando el Estatuto de la Víctima exige, y claramente lo pone, que te tienen que avisar de todas las cosas que vaya pasando del procedimiento referente a tu agresor o a esa persona. Y no se le avisó, no se ejecutó y no pasa nada. Y nadie ha salido manifestándose, ni ha dicho nada, ni se ha hablado en el Congreso, ni se habla de nada. Pero como ese ejemplo hay muchísimos más. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una lucha por a ver quién la tiene más larga, sí, sinceramente. Exactamente. Y ahora todos los medios de comunicación, a los partidos políticos les preocupa que hayan rebajado la pena en los casos en que se ha recurrido de condenados por violación, que se haya rebajado la pena. Pero a nadie le importa que haya acuerdos de la Fiscalía que sean auténticamente escandalosos. Exactamente, que es todos los días, porque aquí en Vigo las estadísticas, y yo ya no hablo de España, hablamos de aquí, de la provincia, el 80% de las condenas son acuerdos de conformidad. ¿Qué significa? Que ni siquiera se celebra el juicio. Es decir, después de lo que está sufriendo una víctima, para denunciar, para todo el proceso que tiene que hacer, que se le revictimiza muchas veces, llegar a juicio, que es un proceso largo, que es un proceso horrible, que tiene que recordar una y mil veces todo el daño que ha sufrido. Después no se llega a juicio. No se llega a juicio y son esos acuerdos son de mínimos, o sea, la gran mayoría no llega a entrar en prisión. Es decir, no se van a beneficiar de esta ley porque ni siquiera entran en prisión. Y hay casos que hemos visto recientes, como el caso de Lugo, en que una niña de 15 años que durante mucho tiempo ha sido violada por su padre y por su cuñado, se ha quedado embarazada, y han llegado a un acuerdo de conformidad por el que se les ha puesto 3 años y medio. Eso es una vergüenza. Hemos tenido casos aquí de una mujer violada por 2 hombres después de haberla dejado inconsciente, de que ella no fuera consciente de lo que estaba pasando, que la han grabado, que la han humillado, que la han vejado, que pedían 12 años de cárcel y se han quedado en 2 años de prisión, sin que hubiera juicio. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Pues una de dos, o bien porque la víctima no lleva su propio abogado y se pone en manos de la Fiscalía, y 2, o sea, no lucha,
Y dos, no se cumple el estatuto de la víctima en el que a ella se la protege, se la revictimiza. Y entonces ella prefiere no seguir con esto, prefiere dar carpetazo, porque ya lo que quiere es pasar página y seguir viviendo y olvidarlo de una vez ese dolor. Entonces, hay un problema muy grave que ya viene de antes, que son todas las directrices que se han puesto para preservar a la víctima, tanto a los menores, tanto las víctimas de agresión sexual, las víctimas de violencia de género. Si no se cumplen, no vale para nada. Entonces ahora a mí lo que me sorprende, y me sorprende muchísimo, es que se pone esta normativa, la nueva ley, y de repente, o sea, hay una celeridad sorprendente por revisar todas las condenas, cuando las audiencias y los tribunales están atascadísimos, cuando hay un retraso en todos los casos brutales, y se hace una revisión que se tiene que hacer porque es así, porque pues, nuestro ordenamiento jurídico es así, se tiene que hacer, pero es sorprendente. Entonces, y que el escándalo y que se escandalicen por estos casos, que son no dejan de ser casos puntuales y de personas que aparte llevan cumplido buena parte de su condena. O sea, que bueno, no, que es un error, quiero decir, sí, que hay sí. que solventarlo. No decimos que no, es verdad, no deberían de salir de prisión ni rebajar la condena. Eso es cierto. Pero bueno, ha pasado con muchas otras leyes. Sí, Ha pasado con gente que estaba en prisión y que ha salido. Y... Con la anterior reforma sobre la ley de drogas pasó igual. No debe pasar eso. Pero eso de repente aparece el feminismo por todos los lados, el feminismo de ciertos partidos y ciertos medios de comunicación. Que no les han importado nunca todas estas cosas que hemos contado, ni de que no se cumple el estatuto, ni de que no avisen a las víctimas, ni de que no se pongan dispositivos de vigilancia, ni de que se den órdenes de protección, etcétera, y eso es otro, que además que las propias mujeres víctimas son las que pagan la pena. Me refiero a que en vez de ser la vigilancia que esté puesta sobre el maltratador, se la ponen a ella, que le limitan la vida. O sea, pero ¿en qué mundo vivimos en que luego la víctima se convierte en prisionera? Exactamente. ¿Por qué no están vigilados? Porque no hay medios suficientes para... También eso es así, porque no hay medios suficientes para toda la cantidad de casos que hay. Porque hay muchísimos casos y cada vez hay más. Entonces, los medios son los que son y quizá habría que replantearse, pues primero, más medios, segundo, más especialización, que eso también está incluido en esta nueva ley tan polémica. Es que no solamente es esta ley, si os la habéis leído, y yo conmino a la gente a que lo haga, yo no me la he leído entera, y no solamente habla de rebaja de penas. No solo o sea, quiero decir, no solo ley para rebajar penas. Claro, o sea. es verdad que ha habido un error y eso hay que subsanarlo. La ley incluye otras muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, pues está, por ejemplo, la atención, los centros de atención a la víctima 24 horas que ya se están poniendo en marcha y que son cosas de esta ley, entre ellas. Y hay otras muchas cosas también. Pero lo más importante es que surge para está el consentimiento de la mujer, que es fundamental. Es decir, ocurrió cuando la manada, que fue el origen de todo esto, y ahora el riesgo hay a que la modificación que se haga vuelva al Código Penal anterior. Es decir, el Código Penal anterior, que es verdad que tenía muy diferenciado lo que es el abuso sexual de la agresión sexual, estaba totalmente diferenciado, pero la agresión sexual llevaba implícito una violencia. ¿Qué pasa? Que la violencia entendida como con que una violencia física, pues sí, era así, con una violencia física, pero que una persona que esté en una situación de desvalimiento por completo, que no se pueda defender, que no sepa dónde está, porque la han drogado, porque ha bebido, porque puede beber y sentirse mal, y esté rodeada de 5 o 6 personas, que no la peguen, no significa que no haya que no sea forzada, porque cualquiera de persona se ve rodeada de 4, de 3 o de 5 personas que se están... Y Ana Conce, qué difícil es que nos crean. Sí. Qué difícil es que nos crean. A un hombre seguro que lo rodean varios hombres, le dan una paliza o lo que sea, o la atracan. Vamos a ver que lo atracan. Solo
ya va a poner una denuncia y lo creen. Pero una mujer tiene que demostrar pues que si estaba bajo los efectos del alcohol, que si no estaba, que si dijo que sí, que se dijo que no, que si cayó, que si no cayó. Qué difícil es que nos crean. Es que el problema está ahí, que en algunos casos de los que hemos visto muy mediáticos, el agresor entiende o interioriza que lo que ha hecho no es agresión, que ese es el problema. O sea, no es que haya depredadores sexuales sueltos, es decir, no es que todos los chicos sean depredadores sexuales ni nada. El problema de raíz es que ellos consideren que lo que están haciendo no es un delito o no es violento. Es que volvemos a lo de la mirada masculina. La mirada masculina es la cultura del porno. Exacto. Que se cree que una relación sexual entre una mujer en un pasillo de un edificio con 5 hombres que van de fiesta y se la montan con ella, se creen que es de lo más normal, y que si ella no dijo nada es porque está de acuerdo. Y a lo mejor la mujer está, digámoslo claro, acojonada. Exacto. Y aparte que una chica haya tomado alcohol o bueno, pues, o lo que quiera, esté en una situación pues un poco más desinhibida y está en una situación totalmente de vulnerabilidad. Exacto. Pueda querer tener una relación con un chico, perfecto, pero si hay un momento en el que dice que no, o en un momento en el que ella no puede negarse porque no puede, porque físicamente está desvanecida o tal, hay que parar. Y ya está. Y eso no hay que sacar las cosas de quicio. Creo que es muy fácil de entender porque pasa en cualquier otra relación. Tú puedes estar con un hombre que te parece maravilloso o que te pone esa noche y vas a tener relaciones con él, y llega un momento en que te parece desagradable el tío y dices, esto no es como yo, la imagen que tenía de él hace 2 minutos me parece desagradable. Pues dices no, y él tiene que asumir lo que no es no. Bueno, y de hecho te voy a decir una cosa, ahora mismo se da mucho al contrario, o sea, quiero decir mucho al contrario, a ver, me voy a explicar. Está el famoso ghosting. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro día, porque si no, ya sabes, nos enrollamos mucho. Aquí nos hemos puesto muy serias porque había que ponerse muy serias, pero no queremos acabar así. No. Tenemos alguna sorpresita para acabar. Sí. Sí, Ana con J. A mí es que Rosé con C me tiene totalmente sorprendida. Me suelta cada una, yo como si un espíritu libre. A veces no... Bueno, la sorpresa... Bueno, yo os voy a dar un consejo. No sé si es esa la sorpresa. Consejos tengo. Consejos para os doy. Amigas conversas. Pues resulta que os voy a confesar que yo tengo una cosa rara. Soy un poquito rara en general. Y una de las rarezas es que no me gusta que me toquen el ombligo. Y le decía a Rosé con C. Porque como es un nudo, pienso que me voy a desatar. Y tú siempre estás desatada. Siempre estoy desatada. Claro, pero imagínate que te desatas, te salen las vísceras y todo ahí. Entonces digo, a mí no me toques el ombligo porque no deja de ser un nudo. Pero, hablando del ombligo, digo, bueno, es que es tan importante mi ombligo porque me recuerda a que he estado unida a una persona, como hija a mi madre mujer. Entonces, basta ya de que la expresión mírate al ombligo sea algo como egocéntrico, sino vamos a mirarnos el ombligo todos, para darnos cuenta de dónde venimos. A ver, ¿de dónde? Del vientre de una mujer. Madre. Exacto. Madre que es mujer. No progenitor gestante. No somos progenitores. No, que entiendo muy bien que se haya añadido el tema de progenitor, pero a mí, por favor, pero gestante si estamos luchando por un lenguaje también que nos incluya a nosotras, progenitor. Gestante. Lo de gestante, no. Puede ser progenitor. Nosotros entendemos que hay pues, dos madres. Yo no estoy nada de acuerdo con gente que ha salido diciendo que madre no hay más que una. No es cierto. Es que no es cierto. Madre puede haber dos. Incluso una cosa es la que
la gestante y otra cosa es la madre, y puede haber matrimonios de 2 madres y puede haber 2 padres y lo que sea, pero gestante solo hay una, eso sí que solo hay una, y es mujer. O sea, es lo único que todavía nos separa y a Dios gracias. Creo que es algo tan especial que bueno, que no debemos dejar que nos lo quiten. Entonces ahí creo que hay que diferenciar, que sí, que yo estoy totalmente a favor de la inclusión y de todas las formas de diversidad, pero lo de gestante y lo de progenitor me llegó al alma, porque vamos a ver, estamos aquí diciendo lo de juez, jueza, médico, médica, para que se nos visibilice. Exacto. Pues que me llamen progenitor. Pues bueno, no. Sí, a lo mejor tengo un poco bigotillo en la cara. Claro. Entendemos por qué se ha puesto, porque se ha añadido. Es broma. Claro, se ha añadido por la ley trans y entendemos. De todas maneras, pero tú tienes ese problema con el nudo. Sí, ¿y tú? Y yo voy a cortar de raíz el nudo que nos está sujetando por parte del patriarcado, como si fuera un nudo gordiano. Ahí, ¡zas! A saco. Con ese cúter que tienes ahí, que es un arma blanca. Sí, porque no tengo espadas. Pero si no, ahí, ¡zas! Muy bien. Fuera el nudo gordiano del patriarcado. Total. Fuera. Buah, estás on fire. El día 8 nos vais a tener ahí sujetando una pancarta, vamos. Las como primeras. Como todos los años. A nosa faixa. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Pues nada. Os dejamos con unas cuantas consignas más. Para que vayáis. Felices y contentas. Eso, y para que vayáis practicando. Y si hay algún amigo converso por ahí escuchándonos también, tras toda esta chapa, deciros que también os podéis sumar apoyando, no como protagonistas. El protagonismo es nuestro por un día. Sí, pero bueno, que estamos encantadas de tener conversos. Sí, porque os necesitamos también, claro, para que no somos anti-hombres, para nada. Para al nada. Contrario, nos gustan. Yo aquí con mis 2 hombres de la casa. Exacto, que tú tengo, estás rodeada. Yo estoy rodeada. Yo aquí ahora también. De testosterona. Sí, por eso que lo que queremos es que nos acompañéis, que nos entendáis y asumáis todo lo que hemos comentado en este extra de Conversas y a lo loca. Un beso muy fuerte. Para todos y todas, amigas conversas. Un beso. Chao. Las mujeres del este, que nos están matando día a día impunemente. Con las que están, las que no están, las que peligran. Con las que están, las que no están, las que peligran. Pues con el tema que estabas comentando tú, yo tengo una anécdota parecida con lo de los orientadores. También en mi colegio empezaron también con el tema de ¿qué queréis ser de mayores? Y yo había puesto científico así en masculino, porque era el referente que tenía, científico loco. Me pareció ideal. Y ahí se quedó, no me dijeron nada. Pues, no hubo reunión familiar, ni nada. nada. Era buenísimo el libro. Venía un montón de profesiones con un dibujito pequeño, y entonces me acuerdo que venía torero, modista, no sé qué, a mí me tenía fascinada. Y el que más me gustaba de todos era charlatán. ¡Charlatán! Me acuerdo yo de los charlatanes por las ferias. Sí, y entonces venía la foto, no era foto, era un dibujo de un señor con muchas corbatas, ¿sabes? Como que las vendía, y yo decía, yo quiero ser charlatán, porque este tiene que hablar mucho y esto tiene que ser divertidísimo. Yo me imagino, si a un hombre le tienen que retorcer los huevos como a nosotras el pecho, bueno, o que te pellizquen para hacerte una citología. Madre del amor hermoso, si a uno le apretan los huevos. En fin, no quiero decir... Mira, aquí que te hago la prueba de Papá Nicolau. No quiero...